Pero mirad ahora esto, manipulación de las palabras de Jesús y la verdad final. ¿Qué es? Pues ahora lo vais a ver. Resulta que en la homilía del Papa sobre el jubileo de las personas socialmente excluidas, aprovechando el cierre del Año Santo de la Misericordia, suelta un discurso y llega a decir esto. Mirad bien. Preguntas similares se encuentran en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús está en Jerusalén para escribir la última y más importante página de su vida terrena, su muerte y resurrección. Está cerca del templo, adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. La gente estaba hablando de la belleza exterior del templo, cuando Jesús dice: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra». Añade que habrá conflictos, hambre, convulsión en la tierra y en el cielo. Jesús no nos quiere asustar, sino advertirnos de que todo lo que vemos pasa inexorablemente. ¿Solo quiere decir esto? ¿Que todo lo que vemos pasa inexorablemente y ya está? ¿O estaba haciendo hincapié en la profecía señalando que hay una serie de cuestiones que debían acontecer para cimentar su fe, para que se prepararan antes para ese evento, para que no les cogiese por sorpresa, y que finalmente también había unas señales que mezcló con estas sobre la destrucción del templo de Jerusalén, que eran ya especialmente para el fin de los tiempos antes de su regreso? Ah, no, esto es solo, dice que es para darnos cuenta de que todo pasa inexorablemente y se acabó. Pues qué poca profundidad, ¿eh? Incluso los reinos más poderosos, dice él, los edificios más sagrados y las cosas más estables del mundo no duran para siempre, tarde o temprano caerán. Eso es evidente, pero esto no es lo que hacía solo referencia a Jesús. Ante estas afirmaciones, la gente inmediatamente plantea dos preguntas al maestro. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? ¿Cuándo y cuál? Siempre nos mueve la curiosidad. Se quiere saber cuándo y recibir señales. Pero esta curiosidad a Jesús no le gusta. Por el contrario, Él nos insta a no dejarnos engañar por los predicadores apocalípticos. El que sigue a Jesús no hace caso a los profetas de desgracias, a la frivolidad de los horóscopos, a las predicaciones y a las predicciones que generan temores, distrayendo la atención de lo que sí importa. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Es increíble con qué desfachatez es capaz de mezcla la frivolidad de los horóscopos, espiritismo en definitiva, no solo es frivolidad, ¿con qué? Con profetas, dice, de desgracias, que predican predicciones de grandes temores, dice. O sea, que para él la Biblia, o Jesús mismo, era todo eso. Sí, bueno, menos los horóscopos, todo se lo puedes aplicar a Jesús, porque Jesús habló mucho de amor y sanó a mucha gente y dio un gran mensaje, pero decía que iban a pasar todas estas cosas, grandes desgracias. ¿Pero qué quiere oír la gente? Paz, paz. Y no hay paz, dice el texto. Y esos son los predicadores, sobre todo de los últimos tiempos, por parte de ellos, que dirán paz, y no va a haber paz, todo lo contrario. Pero la gente quiere oír esto, como cuando pasaba en el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían lo que había y no querían oírlo, querían oír otras sintonías, pero no la verdad, porque sabían que con la verdad les llegaba al corazón, les advertía y debían cambiar, y no querían. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Pues ya veis qué facilidad de manipulación en las palabras del Papa. No hagáis caso, según él, si alguien anuncia cosas distintas a lo que ellos dicen. Entre las muchas voces que se oyen, el Señor nos invita a distinguir lo que viene de Él y lo que viene del falso espíritu. Pues parece ser que al Señor lo tienen muy poco, porque por lo que dice no se enteran, ¿eh? Es importante distinguir la llamada llena de sabiduría que Dios nos dirige cada día del clamor de los que utilizan el nombre de Dios para asustar, alimentar divisiones y temores. Y eso es lo que muchos dicen, es que hablar de profecías asusta. Además, hablar de la doctrina causa divisiones, por eso no hay que predicar a los demás. Y además genera temores, o alimenta temores.
Claro, si dices todo eso vas contra el ecumenismo, si dices la verdad de la palabra de Dios, pues es todo lo contrario a lo que ellos están fomentando aquí. ¡Qué poca vergüenza! Quizás les sería mejor agarrar la Biblia y empezar a arrancar las hojas de profecías, a arrancar las hojas que tienen que ver con las cosas que han acontecido, las que deben acontecer, incluso las mismas palabras de Jesús, no hace falta ir a otros apóstoles y profetas, y toda la cuestión que tiene que ver con ecumenismos y demás, raca, hoja fuera, al final les quedan 4 hojillas en la Biblia prácticamente, ¿eh? ¿Es eso lo que quieren? Y además, resulta que de lo que les quede, también todos son mitos, son enseñanzas y no es una realidad. Apaga y vámonos, ¿eh? Qué poca vergüenza. Y lo peor es que tanta gente se lo cree. Pero ¿os dais cuenta que si están diciendo algo sobre esto, por algo es? Porque el mensaje de Dios se está moviendo y empieza a molestar, pues aún molestará más, porque el mensaje de Dios les va a vencer. Pero aún han dicho más, mirad esto. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es vuestro jubileo, y con vuestra presencia nos ayudáis a sintonizar con Dios para ver lo que Él ve. Él no se queda en las apariencias, sino que pone sus ojos en el humilde y abatido, en tantos pobres Lázaros de hoy. Cuánto mal nos hace fingir que no nos damos cuenta de Lázaro, que es excluido y rechazado. Es darle la espalda a Dios, es darle la espalda a Dios, cuando el interés se centra en las cosas que hay que producir, en lugar de las personas que hay que amar. Estamos ante un síntoma de esclerosis espiritual. Así nace la trágica contradicción de nuestra época. Cuanto más aumenta el progreso y las posibilidades, lo cual es bueno, tanto más aumentan las personas que no pueden acceder a ello. Es una gran injusticia que nos tiene que preocupar, mucho más que el saber cuándo y cómo será el fin del mundo. Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro yace postrado a la puerta. No hay paz en la casa del que está bien cuando falta justicia en la casa de todos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No pueden ir las dos cosas juntas? ¿Es que necesariamente si nos preocupamos de saber cuándo y cómo será el fin del mundo, no podemos preocuparnos de ayudar también a los demás? ¿En qué cabeza cabe esto? Si alguien se preocupa solo por la cuestión profética y olvida al prójimo, tiene un grave problema como cristiano, pero desasociar y coger solo la otra parte también. En definitiva, el Papa está tergiversando la palabra de Dios, y más claro no puede ser. Y yo tampoco, porque es evidente que está contradiciendo el mensaje de Dios. En fin, una vez más se denota qué espíritu guía al Vaticano. Pero una vez más también, pensar en cómo será el fin del mundo y cuándo, no, esto no. Me suena el día y la hora nadie sabe y ya está, lo mismo. Lo dicen en el Vaticano, lo dicen en las iglesias adventistas, lo dicen tantos protestantes, lo dicen tantos católicos, lo dicen tantos y tantos que están equivocados, por desgracia, y muchos porque quieren estarlo.